Él me sostendrá en la tentación, yo sé. Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió. Él me sostendrá. La justicia Él dio. Él me sostendrá. Dilo con fe. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Una vez más, Él sufrió y por mí murió. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Dilo con fe. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Estuve predicando el mismo tema y me di cuenta que hay nombres ahí en lo que vamos a tratar. A algunos se puede confundir en base a los nombres y cosas así. Ese cuadrito que es de genealogía de Abraham, no aparece el nombre de Abraham, pero está más arribita donde dice Isaac y Rebeca. Es decir, ahí viene Abraham, después viene Isaac, Esaú, Jacob,
Más abajo vamos a hablar de Rubén, Simeón, algo de Leví. Pero más al fondo, a mano derecha, vamos a hablar de José. Ahí dice Joseph, es en inglés, pero es José. Y después más abajo de Efraín y Manasés. Y pasan muchas generaciones, ahí por eso dice posible vacío de varias generaciones. Y más abajo aparece Moisés. Pero básicamente lo que vamos a hablar son de la mayoría de estos personajes que están ahí en un recuadro, en un redondo, en un círculo marcado, para que no se pierdan y yo tampoco me pierda. Dios nos habla a través de la historia de las personas. No ha sido Dios como esos filósofos que se encierran en un cuarto, se van a un lugar alejado y ahí se ponen a pensar, a escribir lo que piensa Él. No. Él, para transmitirnos sus verdades, ha usado la historia de las personas tan similares a nosotros, solamente la diferencia es el momento, el tiempo y las circunstancias. Pero han sido personas comunes, hombres y mujeres de la vida real. Basta hacer un poco de arqueología, de estudiar la arqueología bíblica y vamos a ver que varios de estos elementos que son mencionados están respaldados por la arqueología bíblica. Entonces han sido personas normales, con sus pasiones y con sus defectos y con sus también virtudes que Dios nos ha ido hablando a través de la historia. En la Biblia la mayoría de su texto es historias verídicas que han pasado. Y Dios hablando a través de esas vidas para que podamos no solamente recibir como una doctrina fría, seca, escrita ahí en un escritorio alejado de nuestra realidad, no, sino Dios hablándonos a través de personas como les mencionaba. Y ahora vamos a hablar de Hebreos. En Hebreos vamos a poner los principales textos, capítulo 11, versos 20 al 22. Y el título que le he puesto es La fe abriéndose campo en el tiempo. El tema básicamente es la soberanía de Dios cumpliendo su palabra. Las anteriores veces que he compartido, ustedes lo pueden encontrar en la página de YouTube de la congregación, le he llamado a 2 sesiones. Primero hemos hablado sobre la fe de Abraham, por la fe Abraham. Ahora, cronológicamente nos toca hablar de Isaac. Vamos a hablar algo de Jacob y también algo de José, bisnieto de Abraham. Ahora, lo interesante es que el escritor de este libro de Hebreos menciona solo pocos versos, en este caso de estos varones, algo muy breve, muy estrecho, pero nos está diciendo muchas cosas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, verso 20, dice así: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe bendijo. Ahora, menciona eso. Sin embargo, por ejemplo, en el caso principalmente de Jacob, pues una buena parte de Génesis está dedicado a él, pero solo menciona esta frase corta. Entonces vamos a algo entrar, y está hablando no solo de Jacob, sino está hablando de Isaac, porque eran hijos estos mellizos de Isaac. Ambos nacieron mellizos, tenían cualidades físicas muy dispares, diferentes. Estos 2 varones, por ejemplo, Esaú sobresalía en su aspecto fisiológico con virtudes o con cosas más sobresalientes y relevantes, como por ejemplo era muy bello,
Eso es lo que nos relata las Escrituras. Y también era una persona más intrépida, era un cazador. Parece que le encantaba ir a hacer cacería. Sin embargo, Jacob, este varón, no tenía estas sobresaliente en estas virtudes. Por ejemplo, era más apegado a su madre. Siempre estaba cerca de la cocina donde estaba la madre cocinando. Era lampiño, no era un hombre velludo. Y si recordamos, este Isaac, el padre, quería bendecir a su hijo primogénito porque había nacido Esaú primero, antes de Jacob. Salieron los dos casi juntos, pero tenía que ser uno por uno. A su padre le encantaba su hijo Esaú. Estaba más satisfecho porque siempre estaba yendo de cacería. Se lo traía a su padre unas de esas presas que había cazado y le preparaba unos buenos platos. Y pues eso le encantaba a Isaac. Y en algún momento le dijo a Esaú: pues ve a cazar algo y tráeme, quiero bendecirte. Sin embargo, la madre, que era el que estaba más cercano a él, era Jacob, agarró a instancias, a sugerencias, agarró la madre y lo empujó a Jacob a que se fuera y vistiera de una manera de tal engañar a su padre, porque Isaac era ya ciego y era viejito, no podía ver. Así que fingió Jacob, por sugerencia, por mandato más que sugerencia, suplantó Jacob a su hermano Esaú. Y es en ese momento, sin embargo, en Hebreos solo menciona que bendijo Isaac a Jacob y Esaú, pero no relata toda esta trama que estaban viviendo allá en ese tiempo toda esta familia. Que Rebeca, la madre de Jacob, estaba armando, trataba de que la bendición no fuera para Esaú, sino para Jacob. Y pues finalmente llega la bendición, Jacob se presenta anticipadamente, finge ser Esaú y recibe la bendición. Cuando se dio cuenta, después llega Esaú, dice que la palabra nos relata que se conmocionó Isaac al enterarse que lo habían engañado, su sí mismo hijo. Se conmocionó, le dio pues un síncope básicamente, tembló, fue algo demasiado grande. Ahora uno se pregunta, ¿por qué no Isaac se retractó por el fraude que le habían hecho su hijo Jacob? ¿Por qué no se retractó en la bendición por ese engaño? Más bien rectificar, podía decir: no, me has engañado, más bien esto y el otro podía hacer contra Jacob. ¿Por qué razón? La palabra de Dios nos da unas señales bastante claras, indicios de qué es lo que pasó. ¿Por qué no Isaac cambió esa bendición a Jacob, que le había engañado, casi como un fraude? Lo había engañado en lugar de bendecir a su hermano Esaú. ¿Por qué razón? Porque Dios había hablado, escuchen esto, Dios en su presciencia y sabiduría, omnisciencia, había hablado cuando estaban en el vientre de Rebeca, su madre, los dos. Rebeca, ya seguro con su barriguita bastante grande,
había una pelea entre ambos hermanos, ahí pequeños, esos bebés, esas criaturas, se peleaban tan fuerte que ya no tenía ganas ni siquiera de vivir, porque le era muy incómodo a la madre, a Rebeca. De tal manera que fue a preguntar a Dios al Señor: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y Dios dio una palabra. Y escuchen, esta palabra la sabía Isaac. Eran dos naciones que estaban en el vientre de Rebeca. Y en su presencia, que Dios lo sabe todo, para Él no hay básicamente futuro, pasado, presente, Él de siempre es presente. Él sabía que de las dos personalidades que estaban en el vientre de su esposa Rebeca. Está en Génesis 25:23. Y el Señor le dijo: dos naciones hay en tu seno, le estaba hablando a Rebeca. Y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando hubo esta palabra, Isaac estaba cierto de que sus dos hijos eran dos naciones que estaban ahí adentro, y que iban a nacer primero Esaú y después Jacob, pero ya estaba básicamente por el carácter, las cualidades, que algo vamos a revisar ahora. Jacob iba a salir ganando, esa es la palabra. Ya sabía esto Isaac, así que cuando hubo el evento de este engaño, por eso no se retrató, porque se estaba cumpliendo la palabra profética de Dios, se estaba cumpliendo. ¿Qué es lo que pasaba? Ya Dios sabía que estas dos personas, estos dos personajes, individuos, Jacob y Esaú, tenían cualidades, escuchen esta parte. Esaú era algo impío, no era dedicado a las cosas de Dios. Él menoscabó, menospreció a Dios, no le daba importancia. Pues cambió su primogenitura en un momento, cuando después, antes de la bendición y después de nacer, por supuesto, Esaú, como era, parece su costumbre, se fue a hacer cacería y retornó, porque en estas cacerías hay que perseguir a los animales, a aquellos que donde están, irte en medio de las fieras, ir al campo, a veces no dormir, no es sencillo. Yo conozco esto no porque soy cazador, mi suegro le encantaba cazar. Cuando van de cacería, pues es toda una aventura. Y entonces Esaú había ido a cazar y retornó de una de sus cacerías y estaba agotadísimo por un hambre que se devoraba cualquier cosa. Y cuando entró seguro a la carpa donde estaba su hermano Jacob, olió, estaba apegado, era más cocinero, había preparado algo rico, un rico chairo, vamos a llamar a nuestro nivel, un potaje, dice las escrituras, y olió, y el hambre pues que le comía a este Esaú, pidió, le dijo: invítame un plato de tu comida que has preparado. Y Jacob era astuto. Jacob aprovechó ese momento y le hizo una transacción comercial con su hermano Esaú, y le dijo a Esaú: te doy, pero con una condición, tú me tienes que dar algo, no va a ser gratis. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Estoy hablando en mi lenguaje lo que estaba ocurriendo. Y Jacob le dice:
dame tu primogenitura y yo te voy a dar el plato. Y en ese momento Esaú, que no era consagrado a Dios, ahorita no me alimenta mi hambre, la primogenitura no la necesito, tal era su hambre que le devoraba, entonces agarró y le dijo, ya, te doy mi primogenitura a cambio de ese plato. Y esto era el tema. Dios ya conocía en su presencia de que este varón Esaú no merecía la primogenitura, era un hombre básicamente impío delante de los ojos de Dios. Jacob, con todas sus trampas, con todas sus actitudes manipuladoras y todo eso, era un hombre que quería las bendiciones de Dios. Aquí está el meollo del problema. Ahora, ¿en qué consistía principalmente en ese tiempo y hasta ahora en cierta manera? La primogenitura tiene mucho valor. Por ejemplo, en los gobiernos, en los reinos, que hay todavía algunos reinos, pues el primogénito recibe la corona. En esos tiempos era muy fuerte la primogenitura, hasta les concedía la mitad de la herencia. Si digamos uno tiene 5 hijos, al primogénito le daba la mitad de toda la herencia y a los demás los repartía el saldo. La primogenitura representaba mucho. Esaú menospreció las bendiciones de Dios, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Así lo califica la palabra del Señor. Era tan fuerte que cuando, por ejemplo, Dios al final de las pestes que mandó a Egipto, la última, la cual ya soltaron a los mismos israelitas, los egipcios, fue cuando Dios envió la mortandad a los primogénitos de todas las familias de los egipcios. Así que tiene un valor muy importante. Dios mismo en Éxodo 13:2 le dice al pueblo de Israel: conságreme todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Es decir, era algo como consagrado para Dios, los primogénitos. Pero ¿qué estaba queriendo hablar Dios? Dios estaba ya vislumbrando lo que iba a ser el primogénito, el unigénito de Dios, que es Jesucristo. A eso apunta. A eso apunta este sobresalir del primogénito. ¿Qué nos enseña todo esto? Nosotros somos escogidos por Dios. Cuidado, estemos transando nuestra primogenitura de ser hijos de Dios por cualquier otra cosa. Sí, hermanos, no vendas tu primogenitura. Tu postura que Dios te ha adoptado como hijo suyo, no la trances por nada de este mundo. Eso es lo que nos está enseñando ahora. Si Dios no dice que al final Esaú quiso aún con lágrimas recuperar, retornar, deshacer con él que había hecho con su hermano, pero ya era tarde, lo perdió a causa de su impiedad. No trances tu vida cristiana a causa de nada, porque después vas a querer volver o no vas a tener tiempo y has perdido lo más importante. Así que vemos que nos habla, habíamos revisado que sobre Abraham nos hablaba sobre la vida cristiana, el llamado del mundo, salir de nuestra cultura,
para dirigirnos y nuestros corazones y nuestro estilo de vida a una patria mejor, caminar en este mundo como extranjeros, visorando aquella tierra prometida. Eso es. Mientras que Isaac nos habla, ¿qué habla Dios en la vida de Isaac? ¿Qué nos habla? Nos habla sobre la gracia. Casi no tuvo eventos muy sobresalientes como le pasó a Abraham, a Jacob. No tuvo muchos eventos sobresalientes Isaac. Era de un espíritu tranquilo. Y vamos a revisar rápidamente porque el tiempo no nos va a alcanzar. Isaac, ¿qué vemos de la gracia de Dios? Primero, tuvo un nacimiento milagroso. Abraham a los 100 años fue su padre de Isaac. Tu madre de casi 75 años es estéril. Así que es un hombre que nació puro milagro, por obra del Espíritu Santo. Nos habla de que nosotros también hemos nacido de Dios al recibir por la fe el mensaje del Evangelio. Después, Rebeca, la esposa de Isaac, no tenía hijos, también nació estéril. Y Dios, simplemente Isaac agarró, le oró, y Dios le concedió el tener hijos. Isaac fue un varón consecuente. Abraham siempre llegaba a un lugar, cavaba pozos para sacar agua. Y pasado se iba a otro lado y lo tapaban esos pozos. Isaac caminó detrás de los pasos de su padre y fue a recuperar, donde llegaba, recuperaba el pozo de su padre para poder el agua. Dice que en un momento excavó y salieron aguas vivas, dice. Fluía el agua en gran manera, nos habla del Espíritu Santo en nuestras vidas. Isaac nació por la gracia y el poder de Dios. Así, Dios aseveró que el pacto, la promesa, sería establecida en Isaac. Pese que había un medio hermano que era Ismael, Dios no reconoció al hijo del esfuerzo humano, sino simplemente reconoció a Isaac, el fruto de la obra de fe, del caminar de Abraham. Después Isaac fue circuncidado a los 8 días. Nosotros por la fe, circuncidados en la circuncisión de Cristo. Amén. Es decir, no necesitamos sacrificarnos en la carne para ser circuncidados los varones. Pero todos nosotros hemos sido circuncidados en Cristo. Es por la gracia. También, no solamente hay muchas bendiciones, una de las bendiciones que aunque no parece, es que le generó el haber nacido por la fe, por la gracia de Dios, le generó enemistad con Ismael, su medio hermano. Y dice la palabra de Dios que igual nosotros tenemos en la carne, tenemos gente que de alguna manera nos hace enemistad por ser del Espíritu. Eso dice Gálatas 4:29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Ahora nosotros de alguna manera nos hemos comprado la enemistad de gente que no es cristiana. ¿No te ha pasado? Si no te ha pasado, revisa tu forma de caminar en Cristo. Pero un cristiano dice que siempre de alguna manera u otra le genera su vida enemistad de la gente del mundo. Cuando fue llevado a ser sacrificado, se sujetó. Ya era un muchacho, yo me imagino que tal vez 15, 16 años, se sujetó a su padre. Preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Dios le dijo a Abraham, y cuando llegó, lo puso a su hijo Isaac, lo sujetó a Isaac en el altar del sacrificio, le hizo cargar las maderas a la que iba a ser víctima, y se sujetó. Imagínense verse que tu padre levanta el cuchillo para sacrificar. No gritó,
nos revela también a Cristo de esa manera. Isaac no buscó esposa. Su papá, Abraham, envió a su siervo para que le busque esposa para Isaac. Qué tremendo. Además, no se esforzó en conquistar la esposa, le fue dada de gracia. Y dice en Génesis 25, dice que Abraham le dio a Isaac todo lo que poseía, es decir, recibió ya todas las cosas. A nosotros también fueron dadas todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Recibimos de gracia, en eso nos parecemos a Isaac. Dios prospera a Isaac. Sembró una semillita, le dio 100, se multiplicó lo que había sembrado. Dios prosperó en sobremanera a Isaac. Y así como Isaac era el hijo de la promesa, pese a tener un contrincante a otro candidato que podía ser Ismael, pero Dios escogió a Isaac. Así también nosotros, dice Gálatas 4:28, ustedes hermanos como Isaac son hijos de la promesa. Recibimos de gracia, no porque eras buena gente, oh qué amable, qué espiritual, qué pinta que me gasto, Dios me ha escogido por eso. No, Dios nos escogió por su pura gracia. Igual que Isaac, si se dan cuenta, podemos ver similitudes de accionar de Dios, como lo hizo con Isaac, lo hace con nosotros. Así que al final, Isaac, cuando va a bendecir a sus hijos, lo hizo por la fe respecto al futuro que había. ¿Por qué hemos visto? Perdón. Porque bendijo a Jacob, le dio todas las bendiciones posibles, las mejores, y cuando Esaú volvió con la casa, le había suplantado a su hermano, Esaú lloró, le dijo: papá, bendíceme, bendíceme. Entonces Isaac, me imagino, rebuscó qué podía bendecirlo, pero ya le dio saldos, pequeñas cosas de bendición a Esaú. Pero ya Isaac estaba parado en la palabra de Dios. Finalmente él bendijo a su hijo Jacob y a su hijo Esaú. No solamente vio en ellos, no solo Isaac murió en la fe sin ver la promesa, sino que lanzó, aquí viene la enseñanza, este Isaac proyectó a sus hijos, les marcó futuro al bendecirlos. Escuchen bien, les marcó futuro a sus hijos, a ambos, parado en la palabra de Dios. Y esto lo vamos a revisar detenidamente después. Ahora, hemos visto de Isaac rápidamente, pero creo que nos damos un pantallazo de cómo es similar a Isaac nuestras vidas, de la gracia que recibimos. De Abraham hemos visto del comportamiento, de cómo Dios lo llama, le proyecta, le da futuro, la tierra prometida, vive como extranjero, nosotros también. La gracia de Dios, recibiendo todo por gracia, porque en Cristo hemos recibido todas las cosas. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en lugares celestiales. Recibimos de gracia todo eso, no transemos esa gracia. Ahora revisaremos Jacob. Este Jacob no menciona en Hebreos todo lo que pasó Jacob. Simplemente nos habla de lo que bendijo a los hijos de José, que ya lo vamos a ver. ¿Por qué no menciona que bendijo a sus 12 hijos? Porque Jacob tuvo 12 hijos. Sino solo menciona que bendijo a José y a sus 2 hijos de José. Lo vamos a revisar, porque hay mucha enseñanza, mucha enseñanza.
Sin embargo, si quieren saber sobre la vida de Jacob, aquellos que no han escuchado o quieren rememorar, el año 2021 en enero he dado 2 prédicas sobre Jacob y se titulaba De fraudulento a santo. ¿Qué nos habla Dios a través de Jacob? Dios nos habla de que Él, cuando nos recibe por hijos, no solamente quiere que seamos hijos de Dios, sino quiere que parezcamos como hijos de Dios. Debemos parecernos. Entonces, Dios nos trata, nos transforma, nos cambia. Hemos venido a Cristo y Él se dedica a llevarnos a través de circunstancias para que nos parezcamos más y más a Jesús. Si estás pasando problemas, que los debes estar pasando, debes entender cuál es el propósito de Dios a través de esas circunstancias que Dios te está transformando. Vimos en 2 etapas este Jacob. La primera etapa es cuando este Jacob persiguió, tenía un anhelo profundo de recibir las bendiciones de Dios, y hasta llegar a huir a la casa de su tío o suegro Labán, que fue después. La segunda etapa vemos cuando ya su tío Labán lo empieza a perseguir y tiene que pelear con Dios, con todo. Dios tratando de transformar. Ahora, hermano, yo quiero decirte, cuando has venido a Cristo no significa que te sientas en un diván y te echas y dices, viva la pepa, ya tengo el cielo, ya me he ganado todo. ¿Sabes qué? Dios empieza a tratar tu vida a través, a veces, de tus parientes, de tus amistades, a veces de tu cónyuge si estás casado, a través de tus hijos. Dios empieza a transformarte. Lo que tienes que entender, ¿por qué tengo estos problemas? Lo que tienes que entender, ¿cuál es el propósito de esas situaciones? Y Dios, ¿qué está tratando en tu vida? Ojo. Entonces, ¿en qué se parece el cristiano en la vida de Jacob? En que Dios te está tratando tu vida para que no solo seas hijo de Dios, sino te parezcas a ser un hijo de Dios. Amén. No solamente soy hijo de Dios y así, no. Él quiere que te parezcas a ese hijo de Dios. ¿Se acuerdan que hemos visto? Dios quiere una familia de muchos hijos iguales a Jesús. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dios está tratando tu vida. Amén. Entonces, hablaremos entonces sobre esto. En estos versos, en el capítulo 11, donde dice el verso 20, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Estos varones de fe, que este es el punto crítico, el cual nos une con estos varones, estos patriarcas, todos, hombres y mujeres, es en la fe. El verso 21 dice, por la fe Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Quiero reiterar, cuando hemos hablado de Abraham, ellos murieron por la fe, murieron sin recibir la promesa. Pero ahora habla también de estos varones que bendijeron, trazaron futuro a sus generaciones por la fe. Basado en esa palabra que habían recibido ellos, transmitían a sus descendientes la promesa de Dios. La promesa de Dios. Profetizaron bendiciones, parados en la palabra de Dios. Estaban profetizando, marcaron a sus descendientes el futuro a sus descendientes por la fe.
transmitieron la promesa de Dios que habían recibido de su antepasado y la transmitieron a sus descendientes, a sus hijos. Esto es tremendo. ¿Y por qué no menciona cuando bendice a Jacob? Porque Jacob, ya les dije, tenía 12 hijos, pero solo menciona a los hijos de José. ¿Por qué razón? Yo mismo me preguntaba eso. ¿Y dónde están los otros? Porque posterior en Éxodo, si ven en Génesis, bendice a los otros, pero algo pasó para que solamente Jacob, y aquí el escritor de Hebreos mencione a los hijos de José. Cuando Jacob ya estaba por morir, lo llamó a su hijo José. Y nos relata en Génesis 48, 5 al 6, dice, ahora pues, le estaba diciendo a José, no estaban los otros hermanos, ahora pues, le dice, tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, a Egipto, míos son Efraín y Manasés, serán míos como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Jacob? Medio raro. Le llama a su hermano y le da privilegios a sus hijos. Les dice, esos tus 2 hijos que cuando yo no estaba, pensé que estabas muerto, esos 2 hijos que has tenido en Egipto antes de que nos veamos otra vez, son mis hijos. Los adopta a los 2 hijos de José. Ya le estaba diciendo, esos tus hijos ahora son mis hijos y van a ser tratados como mis hijos. ¿Por qué razón? Lo que ha pasado es una historia un poco fuerte, lo que ha pasado. En Crónicas encontramos una respuesta bastante clara. En Crónicas están haciendo la recapitulación de las genealogías de las personas ahí, quienes eran descendientes, volviendo a reencauzar, a revisar. ¿Tú qué te llamas? Después de cientos de años, cada uno tenía que rendir cuentas de quién descendía de la tribu de Israel. Y menciona, cuando entra a revisar la historia del primogénito, escuchen otra vez, del primogénito de Jacob, que era Rubén, menciona esto, escúchenlo, en 1 Crónicas 5:1-2 dice, hijos de Rubén, primogénito de Israel, y hace una aclaración, aunque él era el primogénito, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que Rubén no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Es cierto que Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él procedió el príncipe, pero los derechos de primogenitura pertenecían a José. Lo que pasó es que este hijo, el primogénito que se llamaba Rubén, el mayor de los hijos de Israel, de Jacob, pecó contra su padre, pues se atrevió a tomar a la concubina de Jacob, y eso le costó el ser descalificado a la primogenitud. Este hijo Rubén tuvo la osadía de llevarla a la cama a la concubina de Jacob. Y por esa razón quitó Jacob la primogenitura a su hijo Rubén
y se la dio a los 2 hijos de José. Por esa razón, como si fueran sus primogénitos de Jacob, los menciona a los 2 hijos de José. Hubo otros eventos también que incomodaron. ¿Y por qué no Rubén le continuó lo que era Simón y Leví? Estos varones también cometieron, no tan fuerte, pero sí fuerte, una maldad. Tenían una hermana, estos 12 hermanos, tenían una hermana que se llamaba Dina. Y vivían en una región donde había un rey que se llamaba Hamor, con H, Hamor. Tenía un hijo, era el príncipe de ese reino. Y este príncipe la dio a Dina y la codició y la violó. Ahora, ¿qué hicieron estos hermanos, los siguientes de Rubén, que son Simón y Leví? Tramaron, hicieron un ardid para vengar lo que habían deshonrado a su hermana Dina. Pero no solamente, no midieron la venganza, no solo se vengaron del príncipe que había violado, sino que hicieron matar con un ardid a todos los hombres de ese reino. Y eso molestó a Jacob, porque sobrepasaron en realizar su justicia. Fueron descalificados. No solo eso, sino también Jacob estaba rememorando que estos hombres, estos sus hijos, los 12, menos uno, José, algunos con más y otros con menos, tramaron matarlo a José. ¿Se acuerdan cuando el pozo lo metieron a un pozo y lo vendieron a unos peregrinos por ahí? A José. Y fueron a su padre mostrando la prenda de vestir de José con sangre de animal y le mintieron, le engañaron a su padre. ¿Saben qué? En la vida esto es una lección. Lo que haces y no te has arrepentido y pedido perdón de Dios, te puede retornar a tu vida. No te puede, te va a retornar si eres hijo de Dios. Estos hermanos pensaron, lo engañaron a su padre y dijeron: asunto solucionado, fueron hechos los vivos. Le han engañado a su padre Jacob, a su hermano lo han vendido, se han deshecho de este hermano chinchoso que era José, y al papá, para que no los moleste, le han mentido. Pero han pasado los años y Dios volcó la historia de tal manera que estos hermanos se vieron sin pensar dependiendo de su hermano José, que era gobernador de Egipto. Lo que quiera aquí decir, hermano, escucha la lección. Lo que hagas, ten cuidado, teme a Dios. Puedes pensar que puedes engañar a alguien, pero a Dios no se lo puede engañar. Estos hermanos pensaron que se habían librado. Ya estaba José, este hermanito tan chinchoso, tan molestoso, tan vanidoso, engreído. Los hemos deshecho, a su papá lo han engañado. El padre dice que cuando Jacob se anotició, tocó el manto que le había tejido, manchado de sangre. No era sangre de José, sino era sangre de un animal. Lo engañaron. Y que el espíritu, no lo dice directamente, pero después menciona otra cosa: el espíritu de Jacob murió. Se volvió casi un hombre en pena a causa de la muerte de su hijo José. Y cuando supo, después de años, cuando José envió
con carrozas a traer a su padre, con toda una comitiva real de Egipto. Dice que el espíritu de Jacob, cuando le confirmaron, está José vivo, dice que su espíritu revivió. ¿Qué era eso? Que antes estaba como muerto de tristeza. Vuelvo a repetir, la lección es, hermano, si estás cometiendo algo que está fuera de lugar, confiésalo y pide el perdón a Dios y dale que te dé gracia para salir de eso, porque te va a retornar. Estos hermanitos pensaron que se habían librado, ya lo hemos visto. Se libraron de José, se libraron de su papá, pero Dios, que es Dios, volvió las circunstancias hasta que un día se tuvieron que rendir cuentas a su hermano José. Pero miren el espíritu de este José. Este José tenía un corazón, nos revela, un corazón perfeccionado, a través de circunstancias difíciles, perfeccionado. No tenía ánimo de venganza, no tenía ánimo de revancha. Cuando se reveló a sus hermanos que él era José, al que lo habían vendido hace muchos años atrás, sus hermanos temblaron. Dice que hasta lloraron, no sabían qué hacer. Ahora estaban en manos de su hermano José. Nadie se va a librar de la mano del Señor. Temamos a Dios, andemos en humildad. Si tienes venganza en tu corazón, si tienes revancha, tienes heridas, tienes que perdonar. Miren lo que hizo José en Génesis 45, 5, 8. Dice: ahora pues, les habla José a sus hermanos, ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido acá, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Es decir, al final todo Dios encaminó lo que era para mal, para bien. Para bien. Y me salto al verso 7, dice: Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Dios cambia las circunstancias. Ahora, si estás padeciendo, tienes que tener el corazón de José. No guardó revancha, porque si tú tomas revancha, tú tomas venganza, ya no hay la revancha de Dios. Claro, te has tomado tú en tus manos la justicia, pero si la dejas en Dios, Él va a hacer eso. Amén. Así fue la historia de Jacob, de algo de José. En el verso 11, 21 dice: Jacob adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. ¿Por qué adoró Jacob? ¿Por qué dice Hebreos adoró? ¿Saben el momento en que adora Jacob a Dios? Es cuando ya estaba con su hijo José, ya en Egipto, ya estaba por morirse, ya vio que los días se estaban pasando. Así que agarró y mandó a llamar a José, a su hijo, que lo había casi revivido para su vida, y le dijo a José: cuando duerma con mis padres, cuando me muera, ¿se acuerdan del dormir? Hemos hablado que no morimos sino dormimos. Amén. Este hombre ya tenía eso claro. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto. Le está diciendo: me vas a sepultar, vas a llevar mi cuerpo
y me vas a sepultar en el sepulcro de ellos. Haré, le dijo José, según lo que me estás diciendo. Y Jacob le insiste, le dice, júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Qué importante es ver a Dios en nuestras vidas. Jacob tenía una palabra que había recibido de su padre Isaac, una promesa. Y Jacob estaba ya para morir, para dormir el sueño de Dios. Y lo llama José, parado en la palabra de Dios, que ya Dios había dado a su padre Abraham esa tierra en la que estás en Siquem, la voy a dar a tu descendencia. Entonces Jacob, parado, confiado en la palabra de Dios, hizo llamar a su hijo José, le dijo, no me vas a dejar acá. Mis restos los vas a ir a enterrar allá donde está mi padre. No voy a ir tal vez en vida, pero me vas a llevar porque va a pasar lo que Dios ha dicho. Va a pasar sea lo que sea. Se paró en la palabra en plena fe. Va a pasar eso. Y en esa confianza en Dios, que todo lo había llevado a través de tantas circunstancias hasta difíciles. Repito, difíciles. Tú también, hermano. Dios va a cumplir su promesa. Y por eso se puso a adorar a Dios. Le dio el culto y la gloria y la gratitud al Señor. Amén. Por ejemplo, si ustedes ven en Primera Reyes 1:47, no lo voy a leer. También David adoró en su lecho a Dios. ¿Y por qué apoyado en su bordón? ¿No se han dado cuenta? Ahí dice, apoyado, podía decir, adoró y punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los viajeros en esa época, los viajeros siempre llevaban su cayado, su bordón, como bastón, porque con eso les ayudaba a caminar, defenderse, todo ello, siempre llevaban. Y cuando Dios mandó al pueblo de Israel el día de la Pascua que iban a celebrar en Egipto, les mandó algo. Escuchen, Éxodo 12:11. De esta manera lo comerán el cordero, ceñidos sus cinturas, con sus sandalias en sus pies, y el cayado, el bordón, el bastón en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Este bordón estaba diciendo Jacob, soy peregrino acá en la tierra. Dios me está llevando, estoy caminando como extranjero aquí en Egipto y tengo que ir hasta la tierra prometida. Y nosotros también, como Jacob, debemos caminar figurativamente con nuestro bastón acá en la tierra hasta que Cristo venga. Porque somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. Amén. El cayado. Eso fue lo que estaba haciendo Jacob, es diciendo, soy peregrino. Mientras estoy acá en Egipto, tengo que llegar a la tierra Canaán. Terminaremos con José. José también, en el verso 22 dice, por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. ¡Qué hombres de fe! ¡Qué hombres de fe!
patriarcas, por eso se los llama patriarcas, porque vivían, caminaron y declararon su futuro a su descendencia en base a la palabra prometida de Dios. Y nosotros también tenemos promesa que Jesucristo viene pronto y estamos en esta tierra como peregrinos con nuestro bordón en la mano. Este José fue un hermano, muy buena persona. Nos muestra una vida perfeccionada a través de las pruebas. Vendido por sus hermanos, engañado por esa mujer. En la cárcel, sus mismos compañeros que les ayudó lo dejaron ahí botado en la celda. Pero este hombre no guardó rencor ni odio, sino perdón. Este hombre, en el Génesis 50, 24, 25, nos relata lo que les dijo a sus hermanos. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento. A Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente vendrá, los llevará, y ustedes lleven también mis huesos allá a Siquem, donde está la promesa de Dios dada a Abraham. Él no se olvidó, José, de su bisabuelo Abraham, que le fue dada promesa en Siquem. Esa tierra donde tú estás, la daré a tu descendencia, le dijo. Se estaba recordando de lo que Abraham le dio a Isaac la promesa, le transmitió la promesa. Y después de Isaac, a Jacob, y Jacob le pasó a José. Miren, por 4 generaciones. Y José dijo: no, todavía se va a cumplir lo que Dios ha dicho, va a cumplir. Lleva mis huesos allá, lleven mis huesos allá. Miren qué tremendo. Yo creo que no hay mejor epitafio para escribir en una tumba que lo que estos hombres profetizaron en base a la promesa de Dios, el destino de sus vidas. Y también los cristianos, y ya nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, vamos a entender en 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en capítulo 1, verso 5, le dice algo que pareciera irrelevante, pero es muy relevante. Le dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, Pablo le dice a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. ¿Cuál es el legado que debe ser nuestra oración diaria? ¿Cuál es el legado que vas a dejar tú a tus hijos? No son los bienes, pueden ser, eso pueden ser bienes, vienen y se van. Por eso dicen bienes, vienen y se van. No es esa la verdadera herencia. Aquí vemos, Pablo le dice: tu abuela Loida tuvo una fe sincera, transmitió esa abuela a su madre de Timoteo, Eunice, y ahora yo estoy seguro que también esa fe está en ti, le dice. ¿Cuál es tu herencia que vas a dejar a tus hijos? Y si estás soltero y te casas, no te olvides de esta enseñanza. No estás teniendo hijos para ti, estás teniendo hijos para la promesa de Dios. Amén. Para la promesa de Dios. Y si tienes hijos, aún estén viejos, debes clamar y no debes de dejar de darle la promesa de Dios a ellos también.
¿Y qué pasó? José encargó sus huesos. Y casi 400 años después, cuando estaba Moisés, cuando estaban saliendo de la tierra de Egipto, el Espíritu Santo les recordó esta palabra. Agarró los huesos de José y se los llevó a la tierra prometida, Canaán. ¿Qué les parece eso? ¿No es fabuloso? Y en Hechos 7:16 dice: de allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Josué después vio los restos de José y dice que los llevó y los enterró donde era Siquem, donde la primera vez se apareció en la tierra prometida Dios a Abraham, y le digo: la tierra en que tú estás, esa tierra la daré a tu descendencia. Hermanos, estamos tratando con un Dios eterno que traspasa nuestras vidas cortas. Amén. 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 Así que, hermano, ¿cuál es la herencia que vas a dejar a tus hijos? Pese que pueden ser viejotes, con el respeto que merecen. Ya digo, grandes, maduros, tal vez ya tienes hasta nietos. ¿Qué vas a dejar a ellos? Dinero, una casita, eso es secundario. Lo primero es que debes transmitir las promesas de Dios en Cristo Jesús. Amén. 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 Esto nos está enseñando que así como el bisabuelo Abraham transmitió a Isaac la promesa, y Isaac transmitió a Jacob, y Jacob transmitió a José, y José transmitió a todos los hijos de Israel. Así debemos nosotros transmitir el Evangelio de Cristo, las promesas de Dios que son verdad en Cristo Jesús. Y así durmieron, podemos decir, hemos dormido el sueño de Dios, pero hemos dejado legado a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá.
Él sufrió y por mí murió. Él me sostendrá. La justicia Él dio. Él me sostendrá. Dilo con fe. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Una vez más, Él sufrió y por mí murió. Él sufrió y por mí murió. Él me sostendrá. La justicia Él dio. Él me sostendrá. Dilo con fe. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.